Cuando nos conocimos, yo, de 41 años, era padre soltero y mi mujer, de 35, también era madre soltera, cada uno teníamos un hijo de la misma edad. Ella tenía un niño de 13 años de su relación anterior y yo tenía un hijo de 15 años. Parecía una pareja perfecta y los dos estábamos de acuerdo en que no queríamos tener más hijos. Sin embargo, a los 2 años de casados se quedó embarazada inesperadamente y ahora tenemos un precioso hijo de 4 años. Nuestra trayectoria juntos abarca 7 años de matrimonio, seguidos de algo más de 2 años de estar juntos antes de casarnos. Compartíamos la custodia compartida con nuestra anterior pareja, así que tuvimos mucho tiempo para pasar juntos como familia. Económicamente, tengo ventaja, ya que poseo una participación minoritaria en el negocio de logística, lo que me permite ganar bastante más que ella, ya que trabaja como asistente social. Recientemente, el trabajo de mi mujer la llevó a trabajar en la comunidad predominantemente negra hace unos 7 meses. Echando la vista atrás, fue en esa época cuando su libido disminuyó significativamente, lo que causó preocupación en nuestra relación. Antes de que mi mujer empezara a trabajar en esa comunidad, yo siempre había mantenido una libido relativamente alta, que superaba la de ella. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente después de que ella empezara a trabajar allí, y al principio no sospeché nada. A pesar de ello, nos esforzamos por mantener viva nuestra intimidad. Me refiero a liberarnos una vez a la semana, normalmente los sábados, pero en realidad solían ser más bien 2 o 3 veces al mes. Nuestra vida excesiva siempre se ha mantenido bastante vainilla en cuanto a manías y preferencias reales, y yo estaba contento con ese aspecto de nuestra relación, porque estaba abierto a explorar cosas nuevas. Mi mujer nunca ha expresado ningún deseo. Cuando pregunté al respecto en un intento de añadir algo de excitación a nuestra intimidad, introduje elementos de lencería y juguetes en nuestros juegos preliminares. Sin embargo, hace más de un año que no los utilizo porque a mi mujer le resultan demasiado molestos, prefiriendo actos más sencillos como besarse y acariciarse después de que el nuevo destino de mi mujer hiciera que su vida sexual disminuyera drásticamente y nunca se planteara buscar satisfacción fuera de nuestro matrimonio. Una noche me desperté en mitad de la noche y me di cuenta de que mi mujer no estaba a mi lado. Estaba a punto de volver a dormirme cuando oí intermitentemente suaves sonidos matutinos. Me picó la curiosidad y decidí investigar de dónde procedía el sonido. Al seguir el ruido, me di cuenta de que mi mujer se estaba dando placer en nuestro despacho. La sorpresa fue doble. En primer lugar, porque se había encerrado en el despacho y, en segundo lugar, porque nunca había imaginado que disfrutara sola de tales actividades. Tenemos un despacho en casa junto al dormitorio principal. ¿Por qué? La habitación de nuestros hijos está abajo. Me sorprendió descubrir que mi mujer se había encerrado en el despacho y se estaba dando placer a sí misma. Dado que el ordenador de casa está en el despacho, supongo que debía estar viendo algo que la excitaba. Esta revelación fue inesperada porque, desde que la conozco, nunca imaginé que le gustaran los contenidos para adultos. Sabiendo lo mucho que deseo su afecto íntimo, me sentí indeciso. Por un lado, había una parte de mí que se sentía excitado por su picardía, pero por otro me sentía un poco excluido, pensando que debería compartir esas experiencias conmigo en lugar de hacerlo sola. Cuando volví a la cama, no pude evitar la esperanza de que aquello fuera una señal de cosas positivas por venir. Quizás estaba abriendo más realmente y, en última instancia, esto podría beneficiar a nuestra intimidad. 3 días después, me encontraba en la oficina comprobando algo en el ordenador mientras hablaba por teléfono con un cliente. Para mi sorpresa, vi sugerencias de sitios para adultos en la barra de direcciones. Me picó la curiosidad y pensé que podría ser una oportunidad para animar nuestra vida sexual sorprendiendo a mi mujer con algunas manías que podrían interesarle. Sospechaba que no le gustaban los juegos tan a menudo porque no satisfacían plenamente sus deseos. Sabía que era su historial de navegación porque ella utiliza Chrome, mientras que yo uso Firefox, pero utilizo el navegador que ya estaba abierto. Como aún estaba al teléfono, no pude investigar más en ese momento, pero me anoté mentalmente que lo investigaría más tarde. Una vez terminada la llamada, abrí el historial de navegación y busqué contenido para adultos. Mientras me desplazaba por el historial, no pude evitar sentir una mezcla de emociones, conmoción, inseguridad y confusión. No sabía cómo procesar lo que había descubierto. Descubrí que aproximadamente el 90% del contenido para adultos que veía mi mujer tenía que ver con temas interraciales, sobre todo hombres negros teniendo sexo con mujeres blancas.
Los títulos de sus búsquedas se centraban en frases como enorme polla negra F chica blanca o toro negro F esposa marido mira, aunque los dos éramos blancos. La revelación me hizo sentir terrible e inadecuado, no por mi tamaño ni por el hecho de que el contenido para adultos implicara infidelidad, sino porque parecía ser un fetiche importante de ella que yo nunca podría satisfacer. ¿Por qué? Podíamos experimentar con juguetes si ella deseaba algo más grande, pero yo no podía cambiar mi raza para satisfacer su fantasía. Empecé a sentir que ella solo podría tener relaciones sexuales conmigo por obligación y no por deseo mutuo. Al parecer, este fetiche era el foco principal de sus intereses. Me hizo cuestionarme si realmente me deseaba. Además, no pude evitar preguntarme si su reciente trabajo como trabajadora social a tiempo parcial en un barrio predominantemente negro había influido de algún modo o desempeñado un papel en el desarrollo de su fetiche. Estos pensamientos y emociones han sido difíciles de procesar, y me habían dejado sentimientos de inadecuación y preocupación por la intimidad de nuestra relación. Un sábado por la noche, mi mujer se dio cuenta de que yo no iniciaba la intimidad y trató de mover ficha. Sin embargo, la rechacé alegando agotamiento. Mi mente seguía consumida por los pensamientos y emociones del reciente descubrimiento, y no me sentía preparado para participar en ninguna actividad íntima con esa mentalidad. Me costó deshacerme de aquellos sentimientos y no sabía cómo seguir adelante. A medida que pasaba el día, no podía dejar de pensar en la situación, pero dudaba si hablar con ella de ello. Una parte de mí quería fingir que nunca había ocurrido y esperar que el asunto se desvaneciera con el tiempo. Esta lucha interna me dejó sin saber qué hacer a continuación. Durante este tiempo no sospechaba que me engañara. Su rutina parecía constante, volvía a casa del trabajo durante el día y solo de vez en cuando salía con amigos, pero por lo demás se quedaba en casa con nuestros hijos. Porque se me pasaron por la cabeza pensamientos de que podría estar pasando algo mientras estaba en el trabajo. No podía imaginarme que nuestros hijos no notaran ningún comportamiento inusual. Unos meses más tarde decidí no enfrentarme a mi mujer por el contenido interracial, y no tenía ninguna sospecha de que tuviera una aventura. Así que decidí dejarlo pasar, aceptando que nuestra vida sexual seguiría siendo insatisfactoria. Empecé a hacer muchas horas extras para cansarme y mantener a raya los pensamientos de intimidad, sabiendo que ella no estaba dispuesta a ello muy a menudo. Era un mecanismo de supervivencia que me ayudaba a afrontar la situación hasta cierto punto. Un día en el trabajo estaba instalando rastreadores GPS para la flota de vehículos de la empresa con el fin de mejorar la logística y garantizar las entregas a tiempo. Me asaltó la curiosidad y se me ocurrió la idea de instalar el mismo modelo de localizador GPS también en el coche de mi mujer. Me vino a la mente la idea de controlar sus movimientos, aunque no estaba seguro de si era solo una idea fugaz o algo que quería perseguir en serio. Tras instalar el GPS en el coche de mi mujer, descubrí que visitaba con frecuencia un lugar concreto durante unos 30 minutos, es decir, una hora antes de volver a casa. Mi horario de trabajo me impidió darme cuenta antes de este patrón, pero con la ayuda del GPS, me di cuenta de que ya había estado yendo a este lugar casi todos los días. El lugar estaba cerca de su lugar de trabajo, lo que me llevó a considerar que podría estar relacionado con su trabajo. Inseguro y sin querer hacer acusaciones infundadas, dudé en enfrentarme a ella, temiendo que pudiera explicarlo fácilmente como algo relacionado con el trabajo. Movido por la curiosidad, decidí comprobar el lugar por mí mismo antes de volver a casa del trabajo. Para mi sorpresa, llegué a un complejo de apartamentos con varias viviendas. Teniendo en cuenta que podía encontrarse con cualquiera dentro de la unidad, no podía arriesgarme a seguirla sin que se diera cuenta. Fue entonces cuando pensé en contratar a un investigador privado para que investigara discretamente el asunto. Tras decidir llegar al fondo de las misteriosas visitas de mi mujer, recurrí a Craigslist y contraté a un investigador privado, manteniéndolo a sueldo. Durante este periodo de investigación, no pude resistir mi curiosidad y acabé revisando sus mensajes de texto. Para mi consternación, descubrí conversaciones que indicaban que había disfrutado de su última visita al lugar y expresaba su deseo de tener sexo con los dos individuos implicados con regularidad. Al principio, algunos de los mensajes no tenían sentido para mí, pero más tarde las piezas encajaron. Por desgracia, algunos de los mensajes de texto ya se habían borrado, pero la cronología reveló que la aventura había comenzado. Después de que empezara a trabajar en esa zona concreta de la ciudad, me aseguré de grabar sus conversaciones de texto para tener pruebas de cómo la aventura había pasado rápidamente de una conversación de alcalde a una implicación física.
El investigador privado no perdió tiempo en reunir pruebas de que mi mujer entraba y salía de un apartamento, pasando horas dentro. Consiguió captar imágenes de dos varones negros, ambos de unos 20 años, entrando y saliendo del apartamento. Al principio, supusimos que podría estar teniendo una aventura con uno de los hombres y que el otro era simplemente su compañero de piso. Sin embargo, nuestra suposición cambió cuando nos dimos cuenta de que ambos hombres vivían en un apartamento de un dormitorio y siempre estaban presentes cuando ella la visitaba. Las piezas se encajaron cuando conectamos los mensajes de texto, revelando que ella estaba aliada con ambos en un escenario de doble equipo. Esta revelación me dejó sintiéndome increíblemente inseguro e indeseable. Mi confianza tocó fondo. El peso de la situación pesaba mucho sobre mí y no sabía cómo afrontar las emociones que ahora envolvían nuestra relación. Tuve al investigador privado contratado durante 2 semanas para asegurarme de la exactitud de sus hallazgos. Durante todo ese tiempo, mi mujer nunca fue vista en público con ninguno de sus compañeros sentimentales, lo que hizo evidente que su relación se basaba únicamente en sexo. La constatación de que la intimidad era lo único que faltaba en nuestra relación me devastó, haciéndome sentir totalmente traicionado y destrozado. Todo el tiempo había creído que ella tenía una libido baja, solo para descubrir que había estado teniendo sexo con 2 hombres casi todos los días. Sintiéndome impotente e inseguro sobre cómo salvaguardar nuestro matrimonio, me enfrenté al hecho de que ella no parecía sentir ningún deseo por mí y solo practicaba X por obligación conyugal. La sensación de incapacidad y resentimiento me abrumaba mientras luchaba por aceptar la dolorosa verdad. Al darme cuenta de que mi matrimonio había llegado a su fin, decidí buscar asesoramiento legal para comprender mis opciones de cara al futuro. Por suerte, teníamos un acuerdo prenupcial, lo que significaba que mi obligación económica se limitaría a la manutención del hijo que teníamos en común. Sin embargo, no pude entregarle oficialmente los papeles hasta la semana siguiente. No obstante, me sentí obligado a enfrentarme a ella antes de que pudiera preparar alguna mentira convincente. Anticipándome a su llegada, encendí la cámara para grabar la conversación que se avecinaba como prueba. Cuando entró en casa, aparentemente ajena a la situación, la insté a que tomara asiento porque teníamos que hablar. Su expresión reveló conmoción cuando le entregué copias de las fotos que había captado el investigador privado, a pesar de ser un ciervo a la luz de un faro. Obedeció y me preguntó qué le pasaba. Con el corazón encogido, respondí con mi propia pregunta: ¿por qué no me lo dices? Se hizo la inocente, pero era evidente que sabía que la habían pillado. A pesar de su intento de hacerse la despistada, volvió a preguntarme qué le pasaba. Me enfrenté a ella por las fotos y rápidamente se inventó una explicación, alegando que todo formaba parte de su trabajo como trabajadora social, que consistía en realizar controles de bienestar de las personas, lo que implicaba visitar su apartamento a lo largo del día. Mientras intentaba justificar las fotos, le enseñé la conversación de texto y se quedó boquiabierta. No tenía ninguna excusa válida para justificar los mensajes. Finalmente, admitió que uno de los hombres se le había acercado mientras subía al coche y le había pedido que se fuera a casa con él. Aunque rechazó la proposición, le dio su número y empezaron a enviarse mensajes de texto. Al final la invitó a su apartamento y fue entonces cuando las cosas se intensificaron. Solo cuando se lo pregunté directamente admitió haber tenido una aventura con ambos hombres. Le pregunté las razones de su acción y me confesó que se sentía bien siendo deseada por otros hombres. Cuando le hablé de mi deseo por ella, admitió que era diferente, explicó que su relación con ellos era puramente física, pero que me quería de verdad y apreciaba lo que teníamos juntos, respondió, expresando mi alta libido y la necesidad de ser deseado por mi pareja. Me duele saber que les había estado visitando casi todos los días, negándome intimidad. ¿Por qué? Por estar realmente involucrada con ambos. Entre lágrimas, prometió cambiar y me suplicó que le diera otra oportunidad a nuestra relación. A cambio, le informé de que había visto su historial de navegación y sabía el tipo de hombres que deseaba, y que yo no podía cumplir ese papel. La animé a que fuera fiel a sí misma y explorara su deseo en lugar de fingir que me deseaba a mí. Aquella noche mantuvimos una larga y emotiva conversación. Me suplicó que lo reconsiderara y me aseguró que dejaría su trabajo en esa área si eso significaba salvar nuestra relación. Me recordó que compartíamos un hijo, subrayando la importancia de nuestra familia. Por mucho que quisiera creerla, en el fondo sabía que nuestra relación estaba, preferiblemente, dañada.
No podía verme con una mujer que no me deseaba y que había estado liada con otros 2 hombres durante los últimos 5 meses o incluso más. La confianza entre nosotros se había hecho añicos, y estaba claro que seguir adelante juntos no era una opción. 3 días después de nuestro enfrentamiento, decidimos divorciarnos amistosamente, dando prioridad al bienestar de nuestros hijos. Me rompía el corazón saber que no vería a su hijo con la frecuencia con la que había llegado a quererlo a diario durante el tiempo que pasamos juntos. ¿Por qué? No necesitaba una prueba de ADN para mi hijo, ya que se parecía totalmente a mí. Aún así, me hice una prueba de ITS para estar tranquilo. Por suerte, salió limpio. Aproximadamente una semana después de ese día, tomó la decisión de mudarse y se buscó un nuevo apartamento. Desde entonces, hemos llevado el proceso de divorcio de una forma extraordinariamente pacífica. Afortunadamente, nuestros hijos comprenden que nos estamos separando y nuestro enfoque amistoso les facilita afrontar la situación. Nos comprometemos a velar por su bienestar en estos tiempos difíciles. En mi viaje personal de curación, he sido proactiva a la hora de hacer cambios positivos y he ido al gimnasio con regularidad. He adoptado un estilo de vida más sano absteniéndome de beber y he dedicado tiempo a la superación personal mediante la lectura y el consumo de contenidos empoderadores. Este proceso me ha ayudado a recuperar la confianza en mí misma, preparándome para volver a aventurarme en la piscina de las citas cuando llegue el momento adecuado.